Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Liderazgo Implacable, podcast donde vamos a entrevistar a empresarios y altos directivos con una gran trayectoria y alguno que otro colega que me consta la calidad con la que entrega su trabajo y que su trayectoria es digna de aparecer en este podcast. El día de hoy estoy muy contento y muy orgulloso de tener a un gran amigo, colega y mentor que a lo largo de mi trayectoria él ha jugado también un papel muy importante, sobre todo a la hora de modificar un poquito la manera de ejecutar ciertos procesos, ¿no? Ya cuando lo conozcas, ya que nos platique su trayectoria, van a entender por qué. Él es una parte fundamental de eso. Así que, sin más preámbulo, me gustaría presentarles a mi buen amigo, colega y mentor, Alejandro Mesa. Alex, ¿nos escuchas? Muchas gracias, Vic. ¿Qué tal? Qué gusto poder compartir contigo. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes también, con toda la gente que nos está escuchando. Y aquí estamos listos, Vic. Perfecto, Alex. Muy bien, muchas gracias. Y mira, con lo primero que me gustaría iniciar es que nos cuentes un poquito de tu historia. ¿En qué momento de tu vida, puede ser desde el momento que tú lo consideres, puede ser que en la niñez, en la adolescencia o ya más centrado en la juventud, en qué momento de tu vida se sembró esa semilla para que Alex se dedique a lo que se dedica hoy? ¿Cómo empezó realmente la historia de Alex Mesa? Mira, es bien extraño porque yo la realidad es que cuando yo llegó un momento en donde después de la preparatoria ahí tuve un lapso en donde estaba estudiando como oyente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Mi intención era como dedicarme a cuestiones que tenían que ver como con escribir en realidad. Uh -huh. Y en ese inter me llamó la atención, mucho la atención, el tema como de análisis discursivo. Y entonces empecé a trabajar en ese tipo de cosas y luego estudié semiología. Y ya después, evidentemente yo estaba como oyente, pero se viene la huelga de la UNAM. Entonces agarro y me dedico a estudiar ciencias de la comunicación. Pero en ese inter en el que yo estoy haciendo eso, me empieza a llamar mucho la atención el tema de la consultoría estratégica y del tema del análisis del discurso, que mucho tenía que ver con el coaching. Entonces empezó a caminar una parte como de mi pasión, que tenía que ver con esta parte con el desarrollo humano y el coaching, con esta parte como de trabajo que tenía que ver con la consultoría estratégica y en especial con la investigación de mercados. Y Okay. entonces me metí mucho a la investigación de mercados y ese mismo proceso de trabajar en empresas de consultoría tenía mucho que ver en todo lo que tenía que ver con el análisis de preguntas, con el coaching, porque el coaching se basa en preguntas. Uh -huh. Entonces esos dos caminos en un momento dado llegó un momento en donde se fueron cruzando y constantemente tenía como ciertas oportunidades de capacitar personas, ¿no? O constantemente tenía la oportunidad y me gustaba porque me apasionaba de dar conferencias y empecé mucho a dar conferencias a escuelas, dar talleres. Los primeros talleres que di me acuerdo que fueron con la Universidad La Salle, con el TEC de Monterrey, hace mucho tiempo, y entonces poco a poco se fueron como uniendo esas dos partes. Y así es como extrañamente me empezó a gustar mucho la parte evidentemente de negocios con la parte del acompañamiento y con la parte de coaching. Y ahí fue cuando se juntó. Curiosamente, más adelante me empezó a llamar muchísimo el tema, por supuesto, de emprendimiento y negocios. Y entonces llegó un momento en donde, por supuesto, dejé a un lado las empresas de consultoría, es decir, trabajar dentro de las empresas como parte de la nómina para dedicarme a lo mío, ¿no? Que Okay. era conjuntar estos dos ámbitos y empezar a generar una diferencia en la vida de las personas. Entonces, bueno, así fue como empecé y eso fueron las búsquedas que de repente me llevaron a donde estoy. Perfecto, fíjate, mencionaste una palabra clave que justamente, y a eso me refiero con que gracias a esa relación que hemos tenido de negocios y también de amistad, ha habido algunas cosas que yo he venido implementando tanto en mi vida como en mi trabajo. Mencionaste la palabra acompañamiento, que por cierto hoy yo ya la utilizo mucho porque tengo muy claro qué significa. Y mucha gente llega a confundir la asesoría, la consultoría con un acompañamiento. Cuéntanos un poquito en qué consiste en sí realmente un acompañamiento para que todos podamos tener claro por qué no es lo mismo que como tal una consultoría o como tal una asesoría. Bueno, la diferencia primordial entre la parte de consultoría y asesoría primero es que la asesoría, el asesor da una serie de pautas para que otra persona lo implemente. Uh -huh. Y un consultor
interviene más en el proceso de esa implementación. Entonces, es la primera diferencia entre asesoría y consultoría. Ahora, el acompañamiento implica necesariamente de estar constantemente mientras va en el proceso, la persona a la que se le está acompañando o la empresa o el emprendedor, lo que vamos haciendo es precisamente continuamente estar verificando y comprobando el seguimiento y aquellas actividades que está haciendo la persona. Y eso es algo muy importante porque nos permite ajustar lo que está sucediendo en el propio proceso. Entonces, Totalmente, ¿no? Entonces, el acompañamiento. exactamente, y justamente, y bueno, tú no vas a dejar mentir, los procesos de todos los que existen, todos sirven, sin embargo, el que produce más resultados en términos de efectividad es el acompañamiento, precisamente porque se monitorea el avance o no avance y se hacen los ajustes para que realmente se logre el resultado, ¿no? Muy bien. Ahora, cuéntanos, por favor, un poquito cómo, porque antes de emprender y ahora ya dedicarte a pues, tus propios modelos de coaching, porque tú desarrollas tus propias metodologías, antes de esa parte donde ya eres independiente, donde es tu propia empresa, cuéntanos un poquito de algunos de los aprendizajes más importantes que viviste con estas empresas consultoras, donde pues tuviste la oportunidad pues, de atender proyectos grandes y algunos de mucho impacto. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, yo en la primera empresa, lo primero que yo hice fue, a mí me invitaron en 1998 a participar en un desarrollo estratégico, pero también de información para cuestiones que tenían que ver con la política, ¿no? Ok. Lo primero que teníamos que hacer era empezar a observar las bandadas políticas para una persona en particular. En este caso me invitaron para el PRI a hacer ciertas cosas y ese fue el primer acercamiento que yo tuve con la consultoría estratégica de información. Okay. Después de eso empecé a trabajar, eso fue como un freelance, por así decirlo. Después de eso empecé a trabajar en una empresa que se llamaba Goldfarb Consultants, es una multinacional, está en muchas partes del mundo, y en esa empresa empecé a hacer seguimiento a cumplimientos de los acuerdos que tenían las grandes empresas automotrices con las concesionarias. Y sabes, las concesionarias son privadas y tienen que tener ciertos cumplimientos. Entonces, parte de mi labor ahí era ponerme el sombrero negro e ir y buscar que rompieran con esos acuerdos para que por medio de negociación les llegara algunas multas. Y no era una labor muy padre, la verdad, porque era como bastante duro, ¿no? Por un lado, era ganarte la confianza del vendedor, empezar a negociar con él para que hiciera una serie de rompimientos de ciertos acuerdos y al rato Nissan, Ford, Volkswagen, que eran empresas con las que estaba trabajando, le llegaban estas multas a los concesionarios, que eran concesionarios que tenían posiblemente 10, 12 concesionarias precisamente, Okay. y entonces yo hacía una labor, era una especie entre mystery shopper y negociador, ¿no? Okay. La gente no sabía que yo venía por parte de la misma empresa y no sabía que yo venía por parte de esta consultora que al final del día hacía esto. Entonces, pues era algo bien interesante. Y después de eso, por supuesto, me metí mucho en labores de investigación, pero también de consultoría estratégica para muchas empresas. Okay. Trabajé con una empresa que se llama Fenoma, en aquel entonces era una empresa de targeting, pero es una empresa de targeting que empezó a hacer mucho labor de estrategia y de consultoría independiente desde el punto de vista de negocios. Entonces, de repente hacíamos cosas bastante particulares. Todo dependía del tipo de objetivo que tenían y entonces nosotros lo que hacíamos era obtener la información de las empresas, de los consumidores o incluso de los socios de algunas posibles empresas que se iban a asociar o cosas así. ¿Para qué? Para poder generar embudos de información que nos dieran mucho mejores resultados a la hora de generar implementaciones de acciones estratégicas. Okay. Y para eso trabajamos en muchas cosas. Trabajamos en desarrollo de nuevas líneas de productos, ¿no? Trabajamos en la implementación, por ejemplo, de ciertos condicionamientos que hacía que las empresas se fusionaran, ¿no? Trabajamos en detectar cuestiones estratégicas para publicidad y pude trabajar en un montón para un montón de marcas, ¿no? Como PepsiCo, Kraft,
¿no? Nestlé, Procter and Gamble, un montón de empresas, para Bachoco hicimos muchas cosas y trabajamos para muchas empresas haciendo diferentes lineamientos, pero obviamente no solo llegué a trabajar en esa empresa, también trabajé en otras empresas como freelance, ¿no? Como un consultor freelance al cual le encargaban ciertos proyectos y entonces generaba desarrollos. Y así estuve trabajando mucho tiempo de lleno con las consultoras y mucho tiempo como un externo, ¿no? Que me daba a mí la oportunidad de hacer un montón de cosas por mi lado. Hasta que un día, por supuesto, dije, no, ya no voy a trabajar directamente con las consultoras, voy a trabajar por mi cuenta, voy a trabajar con emprendedores, voy a trabajar con empresarios, voy a trabajar también con la gente de a pie, ¿no? Para que generáramos una diferencia y así fue que lo hicimos. ¿En qué momento fue eso? ¿Recuerdas el año en el que diste ese giro? El giro completo, lo que pasa es que te voy a decir. Empezaste paralelamente, ¿verdad? Sí, yo empecé paralelamente porque yo te estoy diciendo que tú todavía cuando estaba estudiando comunicación yo ya estaba dando conferencias y talleres de liderazgo. Y eso te estás hablando de 1998. Porque del 92 entre el 95 y el 98, para el 98 y 99 viene la huelga de la UNAM. No sé si te acuerdas. Entonces, ese fue el momento en donde yo me dedico a la parte de semiología y también donde me empieza a llamar muchísimo la atención el coaching. Porque una de las formas en las que mejor se puede generar un análisis discursivo es a través del estudio de los significados. Y la semiología, pues, es una rama de la filosofía y es una rama de la comunicación que se dedica precisamente a estudiar los significados de muchísimas cosas. Hablamos de cuestiones lingüísticas, paralingüísticas, intratextuales, en fin, ahí es todo un análisis del discurso. ¿Me explico? Ok, perfecto. Y digamos que cuando ya te pudiste meter de lleno, donde ya el 100% de tu tiempo podías dedicarlo a proyectos tuyos, los que tú elegías, ¿en qué año fue? El año exactamente en donde yo estaba completamente muy metido. Mira, lo que pasa es que te voy a decir, yo me salgo, pero me quedo como freelance, porque estaba cayéndome dinero de ahí. Sí. Entonces estás hablando que ya cuando de repente dejé más de ese tipo de cosas, yo creo que habrá sido como en el 2008. Yo creo que yo ya estoy como freelance y para el 2012 yo ya estaba por completo fuera de todo eso. Que es cuando empiezo con el tema de lo de Impulso Humano en México y a trabajar en ciertas cosas. Entonces, estamos hablando que tiene 9 años de eso. Para el 2013 yo ya estaba escribiendo en la revista Forbes y ya habían pasado muchas cosas en ese trayecto. Y ahí compartía mucho del trabajo que estaba haciendo y sobre todo también de aquellos espacios en donde había tenido cierto tipo de resultados, sobre todo con la intención de poder beneficiar a personas con ciertos conocimientos y con ciertos desarrollos que estaba haciendo. Entonces empecé a escribir ahí. Dejo de escribir en la revista Forbes en el 2019 porque mi papá se enferma, mi papá fallece el año pasado, en noviembre del año pasado, acaba de cumplir un año, pero yo todo el año de la pandemia, de que empieza la pandemia y demás, fue durísimo para mí por la cuestión también de que estaba cuidando a mi papá. Entonces yo del 2019 a la fecha ha sido como muy complicado. Yo no he regresado a escribir en la revista, pero tengo las puertas abiertas, gracias a Dios. Pero al final del día, pues hemos trabajado con las personas y sigo trabajando en muchísimas cosas. Sobre todo, por ejemplo, ahora todo tiene que ver con preguntas. En su momento fue la semiología, después fue la consultoría, la parte de investigación de mercados también, la parte de análisis de información para estrategia. Después fue el coaching, que tiene que ver con preguntas, y ahorita estoy muy metido en temas de ventas y negociación. Entonces estoy dando estructuras precisamente de negociación para personas que se dedican a redes de mercadeo, a multinivel. Y entonces, qué giro tan importante, ¿no? Desde multinacionales, macropolítica, emprendedores, y ahora ya entrando en el terreno también de los emprendedores en redes de mercadeo, ¿no? Sí. Es como lo he comentado, es una trayectoria muy rica en experiencias, y sobre todo, como bien dices, la vida te va llevando. Uno nunca sabe cuál es su camino si no lo recorre. Tú lo tienes que recorrer y el camino se te va apareciendo. Tú puedes tener una idea y vas haciendo ajustes en el camino, ¿no?
Hay una anécdota que en algún momento me platicaste. En alguna conversación hablábamos de qué realmente era sabiduría, porque hay muchas opiniones diversas con respecto a quién es sabio, quién no. Y seguramente ya te estás acordando de a qué me refiero, que nos contaste una anécdota que tú viviste con un señor de edad y que tiene que ver con la lluvia, probablemente ya te estés acordando, Claro y que que sí. ahí tú me comentaste que ahí descubriste qué realmente es ser sabio, Sí, ¿no? es impresionante, sí, es de las cosas más impactantes que me han pasado en la vida. Yo fui con un profesor precisamente a la Sierra de Puebla Uh-huh, y ahí conocí a un personaje impresionante que se llama Don Rafa y uh-huh. esta persona fue muy impresionante para mí porque era una persona que no sabía leer ni escribir, no obstante tenía una sabiduría impresionante, ¿no? Y incluso tenía una energía impresionante. Y fue de las experiencias más impactantes que he vivido en mi vida, porque, este, ¿quieres que te cuente eso? Sí, 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 adelante. Esa Ok. anécdota es muy rica y estoy seguro que a nadie que la escuche se lo va a olvidar. Sí, fíjate, fue algo muy particular porque esa experiencia fue impactante. Nosotros íbamos a ir a aprender a sembrar. Ujú. Y entonces nos llevan a Puebla precisamente, y nos llevan, y para no hacerte el cuento largo, o sea, primero fuimos en camión, luego de camión nos pasamos a un camión de redilas, y así nos aventamos otras 2 horas, total que no sé cuántas horas estuvimos en camiones de redilas, en lugares sumamente rudos, y pues obviamente veníamos nosotros de la Facultad de Filosofía, o sea, nosotros aguantábamos todo, ¿no? Pero, nosotros ya veníamos todos de verdad empanizados, ¿no? De la tierra, de todo. Llegamos súper tarde a donde teníamos que ir, llegamos cansadísimos y después de donde nos dejó el camión de redilas todavía caminamos como 2 horas. Okay. Y cuando llegamos a un lugar impresionante. Haz de cuenta que se veía o sea, todo así como agreste, así como completamente desértico. Y de repente en una lomita había una casa, una cabaña muy bonita, o sea, bien, y alrededor árboles frutales y plantas y flores, y parecía que estaba en medio de la nada, una cosa muy extraña. Y de repente salió un señor, ¡ay, qué gusto, jóvenes, pásenle! Nosotros veníamos así de puta madre, teníamos hambre, no habíamos tomado nada, teníamos sed y estábamos hasta el gorro. Pásenle, no, qué bueno que llegaron porque vamos a ir a ver a la Virgen. Pues vamos a ver a la Virgen. Nos aventamos como 1 hora y cacho más caminando. Yo me acuerdo en aquel entonces traía el cabello largo y botas de casquillo. En aquel entonces estaba buscando mi identidad. Pero llegamos a un lugar donde yo veía un árbol. Y te voy a decir una cosa, yo veía el árbol y yo veía un surco nada más ahí. O sea, y entonces el Señor nos empezó a hablar de la Virgen. Y yo decía, ya, Santo Cristo bendito, por favor, ya que se acabe esto, ¿no? Nos moríamos de sed, nos moríamos de hambre y todo. Para no hacer tener el cuento largo, terminó lo de la Virgen y de regreso ahí íbamos caminando. Y el señor se me quedaba viendo y pues a mí se me notaba la molestia, la neta. Y entonces, después de un rato, el señor agarró y dijo, va a llover. Y a mí se me ocurrió, por supuesto, decir, no va a llover, a madrazos va a llover, porque obviamente pues no había ni nimbos, ni estratos, ni ninguna formación, ¿no? O sea, No el se glaciar, vislumbraba por ningún momento que pudiera llover, ¿no? ni pero ni a madrazos. O sea, perdón la palabra, pero no había forma alguna de que llueva. Y entonces, yo le digo, no hay forma de que llueva. Y me dice, no, no hay forma. Sí, no hay forma que llueva. Ah, vamos a hacer una cosa. Yo me acuerdo que íbamos yo y otros 4 amigos. Vamos a hacer una cosa. Si llueve exactamente en 5 minutos, ustedes me van a llevar cargando de aquí a la casa. Pues nosotros nos quedamos viendo así, ¿no? Con una cara de no es posible, ¿no? Y pero si no, ah, si no llueve en 5 minutos, yo les voy a dar de desayunar, comer y cenar todos los días que van a estar aquí, ¿no? Y además, les voy a ofrecer, ya no me acuerdo si dijo refresco, ya no me acuerdo ni qué dijo. El punto es que estaba buena la negociación, o sea, no se veía, pero jamás que iba a llover, o sea, el señor podía pasar lo que tú quisieras, pero no iba a llover, no era posible.
No era científicamente posible que eso sucediera. Y entonces, pues yo obviamente me acuerdo que traía ahí mi reloj Casio y le puse ahí pues el tiempo exacto. Me dice, a partir de este momento, primero, obviamente hicimos el team back, ¿no? Entre todos los chavitos que creían, ¿no? Que sabían, güey, ¿no? Porque además en una facultad como la de Filosofía y Letras, pues hay mucha gente verdaderamente, ahora sí, como dicen por ahí, leídos y, ¿no? O sea, Que no gente, necesariamente por leído eres sabio, ¿no? no, Precisamente. no, me queda clarísimo que la acumulación de conocimientos no tiene que ver absolutamente con nada con la sabiduría. Y ahorita van a saber por qué. Sí. Entonces, yo le puse así, dijimos, va, no la jugamos. Y entonces le puse así y le pongo ahí. Y en eso empezamos a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Y en eso yo me acuerdo perfecto. A los 5 minutos estiro la mano y ¡pum! Me empiezan a caer gotas. Y volteábamos al cielo y no había nubes. Y entonces este señor se empieza a reír. La realidad es que esa risa no se me va a olvidar jamás, porque era una risa entre te lo dije y solo yo sé qué está pasando, y internamente a nosotros nos dio miedo. O sea, lo primero que vivimos fue miedo. Así, ¿qué pedo con este señor? ¿No? O sea, ¿cómo hizo esto? O sea, porque, madre, o sea, dijimos, este señor es brujo, ¿qué? Y entonces, me acuerdo que se puso así. No estaba delgado el señor, o sea, tampoco estaba gordo, pero no está delgado. Y se dejó caer y ahora me carga. Y ahí vamos cargándolo en nosotros, todos los chamacos, polvorientos, todos sudados además, todos chamagosos, porque además con la empanizada del camión de redilas y todo, pues, obviamente estabas todo cochino, cargando al señor. El señor iba ahí aventado hacia atrás, muriéndose a risa, ja, 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 y unas carcajadas que se aventaba y disfrutaba el señor la lluvia. Y nosotros traíamos la chinga de estarlo cargando, porque nos aventamos 1 hora y media o 2 horas hasta llegar a donde estaba la Virgen, de donde estaba su casa, en un lugar completamente agreste y todo polvoriento. Entonces llegamos ahí. Y para no hacerte el cuento largo, de las cosas más impactantes que he recibido en mi vida, y también nos enseñó muchas cosas. A lo largo de todo ese tiempo, pues nos dimos cuenta que el Señor decía muchas cosas, ¿no? Primero, me acuerdo del primer día al día siguiente que íbamos a sembrar, el Señor se le pasaba regañando al profesor, que además era un profesor pues bastante pesado, o sea, maestrías, doctorado y todo. Y le decía, ¿cómo que no saben sembrar? Entonces, ¿qué les enseñan en la escuela? Decía el Señor, ¿no? Y yo decía, puta madre, bueno, sí. Pero bueno, aprendí muchas cosas y es un hecho que el conocimiento, pues la acumulación de conocimiento, pues no te va a generar sabiduría. La sabiduría tiene que ver con cosas mucho más profundas, de hecho, de las cuales a veces pues no tenemos ni idea, ¿no? Uh-huh. El señor, pues por supuesto tenía poder, ¿no? Tenía un poder a otro nivel, ¿no? Y energéticamente se sentía ese poder y sabía cosas. Y nos enseñó, por ejemplo, a cómo sentir a un árbol, descargar energía en él y una serie de cosas bastante extrañas que yo, por supuesto, con mi conocimiento intelectual racional, cerrado, cuadrado, me cambió la vida por completo. Y a partir de eso fue una de esas cosas que me han marcado la vida de ahí para adelante, ¿no? O sea, un antes y un después. De Don Rafa en adelante. Sí, no, fue brutal, ¿no? O sea, he vivido cosas impactantes, entre esa la de Don Rafa, lo de otra persona, la güera, también una persona que también me rompió todos los paradigmas del mundo. Esa es una persona que era una bruja, ¿no? Okay. Este, y créanme, porque están frente a una persona pues, que estudió, bendito sea Dios, estudié y yo, yo siempre me ha gustado pues empaparme y todo, pero verdaderamente pues las cosas que he visto y que he vivido pues me han roto la cara varias veces, ¿no? Todas, ¿no? Desde ese tipo de temas hasta temas de salud, hasta muertes, ¿no? Desde niño, desde los 5 años con mi madre, ahora con la muerte de mi padre y muchas cosas. O sea, mi vida ha sido como una de esas,
pues, montañas rusas, ¿no? Sí. En muchos sentidos, con mucho aprendizaje también, que Claro, comparto. claro. Fíjate, ahora que hablas del tema de cómo te ha tocado experimentar algunas situaciones que te han hecho romper paradigmas y que esos paradigmas obviamente tienen que ver con la parte racional, nos das pies al siguiente tema, que es, y porque hicimos un entrenamiento juntos en Ciudad de México, justamente de una palabra que a ti te gusta mucho usar y que eres el único que yo conozco que lo hace de esa manera, que tiene que ver con la palabra poder, ¿no? Y el poder, de acuerdo a lo que vivimos contigo en ese entrenamiento, pues está muy ligado también a el desconectar un poquito esa parte racional que no es otra cosa más que un interruptor que no te deja explorar tu potencial y liberar la parte de ti que realmente tiene poder. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Mira, hay una realidad y es que la mayor parte del poder que puede llegar a tener un ser humano habita en, en la posibilidad de accesar a él mismo a partir de estados emocionales o estados simple y sencillamente en donde el ser está, en donde el ser se encuentra, Sí. sin la necesidad de generar un proceso interpretativo de lo donde está el ser. Cuando estoy hablando de eso, estoy hablando evidentemente de ontología. Y el tema es, evidentemente, que desde la parte racional, pues hemos estado acostumbrados a hacer todo el tiempo que nuestros procesos se rijan por la parte frontal del cerebro, que es donde precisamente está la parte ejecutoria, ¿no? Ujú. Entonces sabemos que en la corteza frontal, pues este es donde se llevan a cabo todos los lineamientos para ejecutar ciertas cosas. Cuando tú por medio de una serie de ejercicios empiezas a romper con ese tipo de cosas y con paradigmas y con ciertos estados, llega un momento en donde las personas solo empiezan a sentir. Y no sé si te acuerdas del primer ejercicio. El primer ejercicio que tú viviste, ese ejercicio también nació de un proceso, ¿no? El primer Ok. ejercicio que tú viviste en aquella ocasión que fuiste, yo agarré una, no sé si te acuerdas que había como una cuerda. Sí. Lo primero que hice con todos fue agarrar la cuerda y empezar a enredarlos a Sí. todos. Sin que se conocieran, empezaron a generar una serie de conexiones por medio de la vista y empezaron a fluir. Pero antes de que eso sucediera, evidentemente lo que se empezó a hacer fue trabajar con la energía. Y eso fue muy interesante porque los seres humanos constantemente estamos trabajando con esos estados en donde nosotros por medio de la vista, por medio del tacto, del oído, del gusto, del olfato, podemos conectar de manera sensible con otros, pero no solo se conecta eso. Cuando estamos frente a otro ser humano, hay muchos más espacios de conexión que todavía no hemos estudiado a profundidad, que se está estudiando, pero es una realidad que puedes saber algo de otra persona sin conocerla, ¿no? Y Exacto. eso fue lo que sucedió, ¿no? Que eso fue lo que sucedió y tú lo pudiste comprobar a viva voz sin que nadie te dijera nada, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, no se me olvida. Bueno, con cada compañero pasó algo curioso, ¿no? Porque tú nos lo dijiste muy bien. No estábamos adivinando, sentíamos la información. O sea, sentíamos que sabíamos. Por ejemplo, con una de nuestras compañeras, no me preguntes por qué, pero cuando me tocó interactuar con ella, yo le dije, tú tienes dos hijas, una se llama tal. O sea, una persona que no había visto en mi vida. Entonces, ahí es donde tú aprendes a ver que cuando permites que a través de estas herramientas, de estos ejercicios, liberes el potencial que tienes como ser humano, accedes, y a mí me gusta mucho usar esa palabra, accedes a oportunidades, es como que ya juegas en otra liga, ¿no? Aquí está la liga de los racionales, y aquí está la liga de los que ya han experimentado otras cosas, y aquí está la liga de los que tienen, y es un concepto que tú acuñaste, certeza emocional. Y aquí hay una serie de oportunidades que no hay en estas ligas. No. Y precisamente porque los seres humanos que logran entrar en esos espacios pueden conseguir comunicar con mucha más efectividad
cualquier sentimiento, cualquier espacio. De hecho, ha habido, por ejemplo, en ejercicios, en talleres o entrenamientos míos, de las personas sienten lo mismo en el mismo instante y pum, viene un espacio en donde se detona una emoción. Y es muy impactante porque la gente nunca se ha visto en la vida, ¿no? Incluso el primer ejercicio que ustedes les pongo, lo primero que les digo, no se pueden hablar, no se pueden decir cómo se llaman, no pueden decirse nada. Lo primero que tenemos que entrar bien. Entonces vienen personas de diferentes lados y se juntan. Obviamente eso solo se puede hacer en grupos pequeños, ¿no? 10, 12 personas, algo en donde la propia gente tenga esta oportunidad de conectar de una manera diferente. Y es bien interesante. Hay algo muy particular y es que los espacios en donde actúan las creencias se mantienen a un cierto nivel, pero los espacios donde actúan las certezas tienen que ver con otros espacios. Ahí es donde se construyen las realidades. Por eso tu realidad es donde habitas emocionalmente, ¿no? Exacto. Y no son tus creencias lo que construyen la realidad, son tus certezas. Esos espacios a los que les has dado una carga emocional, una carga simbológica, una carga significativa que hace que ya no se quede en solo un espacio de creencia, sino que se lleva a un nivel superior. Y ese nivel superior tiene que ver con la certeza. Y esos estados de certeza se ejercitan, ¿no? Por eso, por ejemplo, podemos ver a muchas personas en donde hemos logrado que una persona, sin estafar a nadie, por ejemplo, sin engañar a nadie y hablando solo con la verdad, pueda abordar a un desconocido en la calle y venderle algo o intercambiar algo por otra cosa 20 veces por encima de su valor, por ejemplo. Y eso es porque jugamos un poco con ciertos estados emocionales y con estados en donde la persona sale con una sensación de poder bien diferente, con una búsqueda muy distinta, habiendo vivido experimentado vivencialmente una serie de ejercicios que le hacen sentirse completamente distinto. Y eso es algo que normalmente no es común. Tiene que ver con una parte de poder personal, pero también tiene que ver con una parte de permitirte quitar a un lado la razón de manera absoluta, ¿no? Exactamente. Ahora, aprovechando eso y que ya entramos al terreno de certeza emocional, que por cierto, seguimos esperando el libro de certeza emocional, no sé si algún día va a ver la luz y si no, yo te voy a presionar para que sí lo vea. Cierto. Vamos a entrar a ese terreno. Mira, ¿qué recomendaciones puntuales tú podrías darle a emprendedores, a empresarios o bien a altos directivos para que puedan ir desarrollando esa certeza emocional, lo cual pues les va a permitir lograr cosas que no están al alcance de las personas que no han desarrollado ese potencial? ¿Qué les podrías recomendar? Lo primero que yo les podría recomendar sería que empiecen a escribir sus estados emocionales a lo largo del día. Es Okay. decir, que empiecen a hacer conciencia de ese estado emocional, pero sobre todo que se permitan vivir ese estado emocional cada día con más profundidad, como si lo estuvieran ejercitando. Es Okay. decir, si yo me siento triste, quiero ver hasta dónde Alejandro se puede llegar a sentir triste. Okay. Entonces, puedo en un momento dado utilizar mi tristeza para profundizar en un estado energético que puede llevarme a la tristeza profunda. Y Okay. después, y lo más interesante obviamente en la parte de ejercitar, es después llevarme hacia la de manera profunda, como si tú tuvieras una liga, tú agarras una liga y entonces la estiras. Y la estiras lo más que puedes. ¿Me explico? Y tú puedes hacer eso por medio, por ejemplo, evidentemente del trabajo también de, eh, de impactos. Acuérdate que nuestro cerebro funciona por medio de ondas electromagnéticas y impulsos eléctricos. Uh-huh. Entonces, tú puedes utilizar por medio de impactos, por ejemplo, con la música, el trabajo en donde tú puedes empezar a sentir aquello que requieres sentir. ¿Me explico? Vamos a Sí. suponer que tú buscas en un momento dado generar un estado
emocional propicio. Lo primero que tienes que hacer, evidentemente, es quitar a un lado todos los pensamientos, pero la gente no sabe cómo quitar los pensamientos de su cabeza. Es verdaderamente complicado quitar los pensamientos de su cabeza. Ejercicios, ejemplos de ejercicios. Uno de los ejercicios puede ser, un ejercicio muy particular puede ser agarrar y meter tus manos al lavabo y mientras te estés lavando las manos, solo estar sintiendo cómo estás tocando las manos, el agua, y estar tocando la temperatura del agua. Ok. Y, y evidentemente estar sintiendo y poder estar percibiendo la temperatura solo estando haciendo ese ejercicio. Y así como ese ejercicio, cada uno de los ejercicios que haces a lo largo de tu día, como vestirte o como comer o como cada una de las cosas, solo dale ese espacio, sin permitir que ningún pensamiento pase por tu cerebro. Y en ese momento vas a empezar a estar mucho más en el aquí y ahora, y eso te va a permitir que cuando experimentes una emoción, notes los cambios. Okay. Y a lo largo del día es algo muy curioso porque se sienten como fases energéticas. Y es Okay. bien interesante cómo esas fases se ven marcadas. Y entonces te das cuenta, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo alegre, estoy sintiendo esto. ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué es? Y entonces en ese momento te separas sientes ese estado emocional, pero, lo haces consciente. Y en el momento que lo haces consciente empiezas a tener mucho más poder. Exacto. Exacto, porque ya no eres víctima de tu emoción, sino que eres consciente de tu emoción, por lo tanto la puedes conducir. Exactamente. Hay un estado en donde puedes conducirla. Acuérdate que las emociones no se controlan. La gente que controla las emociones se enferma. Ujú. ¿Okay? Las emociones no se controlan, las emociones se conducen. Son como un caudal energético que pasa por tu cuerpo, Es- ajá, y que se detona y evidentemente te hace generar cierto tipo de estados. Entonces, cuando hablamos de poder, hablamos necesariamente de ciertos estados emocionales. Cuando una persona como tú llega y se para en un escenario y comunica ciertas cosas con su energía, con su cuerpo, con su voz, y siente lo que está comunicando, las otras personas también lo sienten. Y no necesariamente por una cuestión plenamente racional, sino por un estado que es un estado profundo, un estado al que se puede accesar, ¿me explico? Que nos hace compartir. Y eso es Exacto. algo profundamente interesante. Totalmente. De hecho, fíjate, justo el día de hoy tuve una reunión con una empresa que requieren de algún apoyo en lo que nosotros nos especializamos. Y pues es curioso cuando hacen preguntas, pues obviamente para validar que tanto sabemos, etcétera. Y ya siendo consciente, porque ya llevo tiempo practicando eso, gracias a lo que aprendí contigo, soy consciente de cómo hago cada cosa y por qué hago lo que hago, ¿no? De por qué reacciono de tal manera. Y cuando yo les explico algo, lo explico de una manera porque es real, o sea, yo realmente estoy convencido de lo que les estoy diciendo. Y me doy cuenta que tú no necesitas ni aprenderte 100 palabras persuasivas, ni nada que tiene que ver con eso. Tú lo que necesitas es aprender a transmitir confianza en lo que estás diciendo. En automático la emoción viaja hacia la otra persona, tu emoción, tu energía emocional viaja e impacta a las otras personas y creen lo que estás diciendo porque es verdad. Por lo menos tú lo sientes verdad, ellos lo sienten verdad. Y eso lo he comprobado una y otra vez. No quiere decir que si no aprendes frases, cosas de persuasión, no te pueda servir, pero si tú comparas lo que te acabo de decir con el impactar a nivel emoción, contra la parte lógica que tiene que ver con qué palabras utilizas, no tiene punto de comparación. O sea, es como un 100-1 en cuanto Claro. al potencial que tiene. ¿O me equivoco? No, completamente. Es muy cierto. Al final del día, las personas, recordemos que gran parte de la información que obtenemos tiene que ver con el lenguaje corporal, pero mucho más con el espacio energético. O sea, al final del día podemos eso sentirlo. Y hay muchas veces que uno mismo se acerca o se aleja de ciertas personas precisamente por eso. ¿Me explico? Exactamente. Porque en un momento dado empiezan a sentirse, ¿sabes qué? Es que no me haya gustado el producto, no me haya gustado el servicio, hay algo que no me está generando como una cierta claridad o siento algo. Y entonces Ujú. las personas por eso en un momento dado también
pues en un momento dado se dan cuenta que esa energía no es compatible con ellos o que hay algo que está de repente este, chocando ahí. Chocando. Es como cuando, fíjate, es como cuando te hacen una propuesta que si la parte lógica fuera la única que tuviera voto, pues la reacción natural es, oye, pues hay que ir por esta propuesta porque cubre todos los elementos de la lógica. Pero cuando hay algo que te dice, no sé qué, pero hay algo que me dice que no, o que no me siento cómodo, que no siento que va por ahí, pues obviamente no contratas. ¿Por qué? Claro, Porque esa parte siempre va a ser la más importante. O al revés, a lo mejor no tienes muy claro la explicación, pero la energía de la otra persona te transmitió que estás en manos correctas. Y dices, ¿sabes qué? Pues mira, no me quedó tan clara la propuesta, pero voy con esta persona. Y eso es lo que hace que pues algunas personas logren resultados espectaculares, incluso aunque ante los ojos de otros pues no son tan inteligentes o no son tan sabios o no tienen el perfil o no tienen la experiencia, porque no va por ahí el resultado. efectivamente. Tiene que ver absolutamente con un estado emocional y un estado de certeza. Ahora, es muy diferente la parte en donde estamos generando un convencimiento, porque a la hora de que estamos aplicando, las personas confunden la parte de convencer con la parte de convicción, ¿no? Y porque evidentemente si tú lees el diccionario, pues prácticamente lo ponen como si fuera lo mismo. Son dos cosas completamente distintas. Exactamente. El convencimiento se da sobre la razón, es decir, aplica el juicio lógico en donde los argumentos logran embonar o logran convencer o logran vencer más bien los argumentos de la otra persona y entonces existe un criterio de imposición. Pero cuando uno está hablando con una convicción, y esa convicción no nace solo de algo racional, sino tiene una fuente sólida en lo emocional, en ese momento, la comunicación es mucho más poderosa. Sí. La comunicación tiene que ver con lo que yo estoy sintiendo, con lo que tú estás sintiendo, y en ese momento estamos generando una conexión. ¿Me explico? Estamos contactando. Y la otra persona siente lo que estamos sintiendo. La otra persona empieza con ese estado de convicción que puede llegar a tener el vendedor, por ejemplo, Ujú. empieza a sentirse o a vivirse de manera diferente. Totalmente, totalmente. Ahora, en qué momento, obviamente llevas muchos años realizando ejercicios, metodologías, estructuras, ¿en qué momento tuviste más claro que digamos que el eje, a menos que ahorita ya sea diferente, que el eje y digamos que la fortaleza principal, por lo menos desde mi punto de vista, de Alex Mesa, porque no conozco a nadie en el mundo, al menos que hable español, que lo explique de esa manera, que esa fortaleza o ese eje era la certeza emocional. Porque, repito, no conozco a nadie de habla hispana que desarrolle, que tenga metodologías probadas para liberar ese potencial en las personas. ¿En qué momento te diste cuenta que por ahí era el gran diferenciador? Tienes otros elementos, pero para mí es el gran diferenciador. ¿En qué momento tomó un protagonismo mayor la certeza emocional en tu vida? Mira, hubo un momento en el que yo estuve estudiando a Daniel Goleman mucho Uh-huh. y en un momento, bueno, la realidad es que a lo largo de toda mi vida me han pasado demasiadas cosas, desde la muerte de mi madre a los 5 años, Uh-huh. pues yo cambié por completo. Yo tuve un padre que jamás me habló de cómo enfrentar el tema de la muerte y simple y sencillamente pareciera que no pasó nada. Entonces al día siguiente, yo no sabía emocionalmente cómo desarrollar. Y yo viví bastantes traumas de niño, tuve que ir superando por, por, por mi propia cuenta, o sea, no me quedó Okay. de otra, ¿me explico? Y eso creo que me fue marcando desde muy niño, pues. Ok. Ajá. Eso, otros temas también que tenían que ver con el propio desarrollo emocional me fueron marcando. Pero creo que en el momento en el que yo me doy cuenta que las cosas tenían que ver como con otros espacios, fue cuando empecé
a sentir, ¿no? A darme cuenta que todo este ámbito racional que me había dado muchos logros y muchas oportunidades y haber trabajado en consultoría y en estrategia, no era lo único que había. Que evidentemente las cosas tenían una profundidad 100 o 1000 veces, o quizá en 100 años o 200 nos vamos a dar cuenta que 10,000 veces más poderosas por otro lado, por otra búsqueda, que siempre a lo largo de los últimos 500 años el hombre le ha dado un predominio a la razón, 700 o 1000 años, un predominio brutal a la razón, y que aquellos espacios que actualmente ya se están investigando más eran como primordiales, ¿no? Okay. Como primordiales, como privilegiados. Hay muchos estudios, por ejemplo, de personas que, en este instante no recuerdo el nombre, pero hay un estudio en particular de una persona que hizo estudios por medio de, de lo que viene siendo pruebas de polígrafo, ¿no? Okay. Y fue muy famosa esta persona, ahorita seguro me viene el nombre, y es un estadounidense que lo primero que hizo por medio de pruebas de polígrafo fue agarrar una planta y colocar unos electrodos, y fue del otro lado de la sala con otra planta y cortó otra planta. Y esas dos plantas no tenían forma alguna de comunicarse por medio de las raíces porque las dos estaban en macetas. ¿Me explicó? Okay. Sin embargo, esta otra planta, la de acá, la que le había puesto los electrodos, generó una reacción, un impulso energético, y entonces empezó a darse cuenta porque él iba pausando, iba manejando las frecuencias hasta darse cuenta en qué momento si había una comunicación entre las plantas. Y lo logró hacer. Y fue muy interesante, y hay todo un estudio que tiene que ver con ese tipo de cosas, con cómo los seres humanos, los seres vivos, se llegan a comunicar, y cómo al final del día hay toda una comunicación acerca de espacios energéticos que poco nosotros llegamos a desarrollar. Entonces imagínate, si eso sucede con una planta, ¿qué nos pasaría con nosotros, no? Que Exacto. además tenemos pues como la oportunidad de generar estados emocionales a placer, o generar estados energéticos a placer. Y cuando estoy hablando de placer es cuando tú verdaderamente te apropias de tu vida y de tus estados emocionales, y empiezas a cambiar. ¿Me explico? Empiezas a trabajar con cosas diferentes. Y evidentemente en todo ese trayecto, pues respondiendo tu pregunta, no hubo un momento exacto. Sí, hubo un momento, por supuesto, donde leía Goleman y más, pero yo sabía que mi búsqueda de la parte humana era desde antes. Bueno, desde lo que me pasó de Raf, del señor Don Raf, Sí. hasta todas las veces que fui teniendo en algún camino maestros, pues, que no eran los maestros que yo en algún momento dado pensé, porque yo ya bien racional y para mí todo tenía que ver con el método científico, ¿no? O sea, o con el establecimiento de un discurso lógico, argumentativo, interesante, con buenas fuentes. Y ahora me doy cuenta que todas esas fuentes y que todas esas cosas no necesariamente son las que les dan poder a los seres humanos. Existen poderes por encima de de los poderes que concebimos, ¿no? Y hay personas que tienen mucho poder económico, pero hay personas que tienen poder sobrenatural, ¿no? Y y yo no lo creía, ¿eh? Están hablando con alguien que no cree en nada. O sea, ahorita tú me preguntas, ¿crees en algo de eso? Y no, no creo en nada de eso. Sé que existe. Del día de hoy ya sé que existe. Y entonces ese es otro estado emocional. Exactamente. Entonces, pues ya llega un momento en donde, por supuesto, yo insistía, fíjate, todavía yo me acuerdo de mis pláticas en la noche, allí estando en la casa esta de Don Rafa, porque todos dormíamos en el mismo lugar, ¿no? Que es que había muchos cuartos. O sea, todos eran en la sala, todos sleeping bag y tal, ¿no? Y me acuerdo mis pláticas incluso posteriores y posteriores, ¿no? Fue una casualidad, fue no sé qué, y en realidad mi mente fue evolucionando, fue abriéndose a darse cuenta que lo que sucedió ahí, pues, no era científicamente posible, sin Ujú. embargo, sucedió. O sea, Es estábamos completamente, absolutamente claros todos de que sucedía y que después hablábamos de eso. perfecto. Fíjate,
Esto es importante porque a lo largo de la carrera de cualquier persona, cualquier ejecutivo, cualquier empresario, pues siempre va a enfrentar obstáculos y va a enfrentar retos y regularmente queremos resolverlos desde la parte racional, ¿no? Que no quiere decir que está mal, lo que pasa es que bajo esa perspectiva tu nivel de soluciones siempre va a estar limitada, ¿no? En cambio, con certeza emocional, tú no tienes un límite para encontrar soluciones. Por eso es tan importante y tan potente. Cuéntanos un poquito, si tuvieras que hacer una recapitulación, yo sé que han sido muchos a lo largo de tu vida, pero si tuvieras que hacer una recapitulación de 3 personas que tú podrías considerar como mentores que te han ayudado, y puede ser personas que directamente y conscientemente te han guiado o que, por ejemplo, como lo comentabas con Daniel Goleman, que a lo mejor no te han mentoreado directamente, pero sus enseñanzas te han ido guiando. A lo largo de tu trayectoria, ¿cuál podrían ser esos 3 mentores que han marcado muy puntualmente la trayectoria de Alejandro Mesa? Pues yo creo que primero, lo que pasa es que, híjole, solo 3 es bien difícil Ya porque sé. uno aprende de un montón de gente, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de haber aprendido de grandes profesores, porque además yo estuve en una escuela que era increíble, de chavo en las secundarias, pude estar en una escuela que era hecha por nuestros propios padres, es decir, nuestros padres hicieron una asociación civil para buscar a los mejores profesores y que nos dieran lo mejor, ¿no? Okay. Y todo lo decían nuestros padres y era muy interesante. Entonces ahí tuve profesores impresionantes, pero eso fueron de conocimientos académicos, ¿no? Uh-huh. Gente que le apasionaba la historia, gente que le apasionaba la física. Yo me acuerdo haber aprendido física, ¿no? En medio del patio y entonces el profesor agarraba y volteaba el tambo ese de metal y se subía arriba y decía, yo soy el sol, y gritaba bien loco, ¿no? Y todos los chavos estaban alrededor, o sea, era una locura aquello, o sea, era una forma de aprendizaje vivencial y de juegos en la comunidad Montessori muy loca, muy diferente a lo que se ve, pero bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, de eso. Pero si tú dijeras personas que yo creo que marcaron eso, o sea, marcaron la diferencia de mi pensamiento de manera brutal, don Rafa, sin duda Uh-huh. alguna, porque rompió paradigmas, la Güera, por supuesto, yo creo que Daniel Goleman, ya llevo 3. Ya llegué muy rápido a 3. Esos 3, ¿no? Sí, sabemos que hay más, pero digamos que en cuanto a la güera, cuéntanos un poquito, porque con Rafa supimos cuál fue la anécdota. Si lo puedes contar rápidamente, ¿qué anécdota específicamente Bueno, viviste con ella que te hizo romper esa fue paradigmas? todavía más fuerte, esa es todavía más fuerte. Esa escena, pero y no la cuento casi ya nunca. La voy a contar, ¿ok? Sí, si quieres Pero rápido no la para... cuento porque es, porque incluso ante mis propios ojos que yo lo viví, era poco creíble, ¿me explico? Ok. Y lo otro también fue un poco creíble, pero impresionante, ¿no? Este, eh, tengo una tía, Uh-huh. ¿no? Una tía, en particular en algún momento en donde yo estaba también con esta búsqueda de identidad y demás, evidentemente me llamó la atención la metafísica en su momento, ¿no? Ok. Leí mucho a Connie Méndez, estoy hablando de cuando yo era adolescente, ¿no? Ok. Y, y recuerdo perfecto que dentro de las cosas que hacíamos, pues hacíamos diferentes tipos de rituales. En algún momento estuve cerca de diferente tipo de comunidades que daban cierto tipo de conocimiento. Conocimiento el que llaman medio oculto, que en realidad de oculto no tiene nada, pero bueno. Ok. Y de repente, pues mi tía estaba como un poco metida en ese tipo de cosas. Mi tía era astróloga, le había aprendido ahí con una serie de personas, sabía de temas de tarot, de cábala, era una persona que le gustaba mucho este tipo de temas. Y entonces, un día me invitó, ¿no? Y entonces yo empecé a meditar de muy chavo con mi tía, ¿no? De adolescente, y me gustaba el tipo de sensaciones que llegaba también a tener. También mi tía es una de las personas que ha marcado mi vida. Ok. Este, eh, y entonces me gustaba ese tipo de sensaciones, de meditaciones y demás. Para no hacerte el cuento largo, durante varios años yo estuve como muy relacionado en esos espacios de conocimiento. Y
Dentro de las cosas que hacíamos, había una serie de rituales en donde subíamos en la madrugada, antes de que amaneciera, y así empezábamos a hacer ciertos estados de meditación, y luego cargábamos energía solar, como se supone que se cargaba energía solar, como lo hacían los egipcios, en con ciertas formaciones. Muy extraño que una persona de negocios esté hablando de esto, pero bueno, tiene que ver con mi vida, pues, entonces sí, ya las comparto. Porque al final del día ya no me da miedo compartir esas cosas. Antes sí, porque al final del día no dejas en un momento dado de estar contemplado, concebido de cierta manera, pero en realidad es que los seres humanos tenemos conocimientos y vivimos experiencias, pero multifactoriales. Sí, sí. Muy, No, y muy cada experiencia te hace lo que eres hoy, o sea, a final de claro. cuentas, digo, nada más como paréntesis, hace unos días mi papá me apoyó con una masterclass, tú sabes que él tiene mucha experiencia, mucha trayectoria en una industria y yo sé que a mucha gente, pues obviamente el que tu papá te colabore en tu parte profesional, pues a veces no es tan sencillo, para mí no fue sencillo al inicio, sin embargo cuando lo hice, yo sé que él aporta valor, sin embargo, la retroalimentación que recibo por su participación es 10 veces superior a la que yo me hubiera esperado, aún sabiendo lo que él puede aportar, ¿no? Es Claro, decir, y por qué quise comentar esto? Tu origen es tu origen. claro. ¿Y por qué te dedicas a lo que te dedicas? A lo mejor, como bien dices, algunas personas lo pueden escuchar, lo que tú estás, experimentaste con los egipcios y pueden decir, ay, yo creí que el coach... Pues sí, pero el coach que tú admiras, lo admiras porque ha vivido esas experiencias, que a lo mejor no las sabías, es otra cosa, pero el coach que se desempeña con la calidad y da los resultados que da, como es Alejandro Mesa, pues los da gracias a todas esas experiencias que ha vivido. Nada más lo quería poner como paréntesis. Sí, claro, al final del día hay una realidad y es que más bien en un momento dado en mi vida estuve en contacto con cosas muy poco convencionales. Y Exacto. entonces yo era muy convencional, o sea, estabas hablando de alguien que más bien mi escuela, la que eligió mi papá, pues me cambió la forma de ver la vida, ¿no? Pero yo de entrada pues era cuadrado y me gustaban las cosas de una cierta manera, ¿no? Y yo había vivido además con una disciplina de casa pues muy puntual, o sea, sí había mucha disciplina en ciertas cosas, ¿no? Este, pero los espacios poco convencionales que me han tocado vivir, porque me han tocado vivir, o sea, yo no sabía, yo no los busqué, ¿me explico? Han sido muy poco convencionales. Y bueno, en este caso de esta persona, este, pues finalmente estamos haciendo todo aquello, ¿no? Y recuerdo que en alguna ocasión terminamos de hacer eso, tardaron muchas horas haciendo esto, porque además eran posturas, y esas Ok. posturas, originalmente, si tú no estás en un cierto estado de meditación, te hace que te canse el cuerpo. Tu cuerpo no podría estar en esa postura de manera normal. ¿Me Ok. explico? O sea, es decir, la gente no podría tener los brazos abiertos durante más de una hora en una posición de cruz, ¿estás de acuerdo? Se Exacto. te cansan los brazos, se te duermen, se te entumen, se te caen, pues. Ujú. Y obviamente sí conseguíamos eso porque estábamos en estados de meditación y en distintos estados mentales, ¿no? Que el día de hoy ya sabemos que hay en estados alfa, teta y demás. Este, y, y bueno, sí se sabía desde antes, pero yo sencillamente solo los experimentaba. Yo que me iba a meter en esas cosas, ¿no? Pero me fue gustando cada vez más y entonces llegó el momento en donde pude notar, ¿no? Alguien por ahí me dijo, me acuerdo perfectamente, que decía que que la güera, que era una mujer muy chaparrita, tenía como unos 50, sabíamos y decían, todo el mundo decía que era bruja y X cosa, decían que a la hora de que llega un momento en donde tú estás en una posición de una parte de cruz, primero simulas una estrella de 5 picos, luego de 4 cierras las piernas, Ujú. pues de mucho tiempo, luego de 3 y luego haces un triángulo en tu cabeza a cierta altura y luego empiezas a sentir energía que sube y baja en tu cuerpo. Se siente, llega un momento que te desconectas, como si estuvieras dormido, ¿ok? Y tu cuerpo empieza a oscilar un poco,
Ajá. Y después de eso, esa es la parte interesante. Si tú empiezas a elevar los brazos, ¿me explico? Funciona algo similar como si tú fueras un tubo, ¿no? Energía, ¿no? Que además haces toda una visualización con el centro de la Tierra y como si un haz de luz atravesara el cuerpo. Entonces te pasas horas haciendo todo esto y llega un momento en donde en punto de las 12 del día, ajá, llega un momento donde hay una gran cantidad de energía. Okay. Y entonces decían por ahí, ¿no? Yo siempre estaba pues metido en el ejercicio, ¿no? Pero sencillamente cuando terminaba, pues era como si tú despertaras y dijeras, ¿qué pasó? Llevas horas ahí, ¿no? Okay. Sencillamente estabas como meditando, ¿no? Y sentías mucha energía. Y te sentías muy bien y muy tranquilo, muy relajado y en paz. Simple y sencillamente era eso, lo que me pasaba a mí. A otras personas les pasaban muchas cosas, ¿eh? O sea, tenían visualizaciones y demás, pero acuérdate que mi mente no estaba para esas cosas todavía. O sea, yo era otro tipo de persona. Entonces me decían que la güera levitaba. Ah, caray. Y entonces, pues, ¿qué más, no? Pues, pícale la curiosidad aquí, ¿no? Jálale la cola al gato, pues cómo no voy a ver la próxima vez que esté ahí, ¿no? Y entonces, dicho y hecho, yo me hice bien guaje durante horas, ¿no? Y estuve durante mucho tiempo ahí esperando, horas y horas y horas. Entonces yo veía, y de repente, en una de esas que estoy entre una cosa y la otra, abrí los ojos y noté a esta señora de 1,50 m, que además vivía en un lugar por Azcapotzalco, en un cuartito de 2x2, lleno de cualquier cantidad de ¿cómo decirles?, de pequeñas imágenes, Okay. culturas y demás, y que había viajado por todo el mundo, porque además había viajado por todo el mundo la señora. Vivía ahí con dormía en el piso, ¿cómo se dice? Una estufita, ¿no? Y pues dicho y hecho, ¿no? O sea, abro los ojos y la veo arriba en la azotea de casa de mi tía. O sea, no está en ningún lugar donde pudiera hacer una ilusión óptica, ¿no? Pero la veo pues, evidentemente levitando, como un poco más de 40, 50 centímetros del suelo. Eso es de las cosas más impresionantes que he visto. Eso y lo de Don Rafa. Fuera de eso, obviamente nunca me ha pasado algo más extraño. Obviamente algunas cosas ahí de otro tipo, pero esas son las cosas yo creo más impactantes que he visto en mi vida, que fueron experiencias, ¿no? Exacto, ahí está la parte importante, que nadie cambia una creencia sin una experiencia. Exactamente. Y ahí, pues la verdad es que fue muy impactante para mí y me di cuenta que las personas pueden conseguir cosas o sea, que hay otras personas que tienen otro nivel distinto al de nosotros, ¿no? Y que tienen otro tipo de poderes y que sí existen esas personas, ¿no? Y, y pues ya está, o sea, ya está. Yo la siguiente vez que volví a ver, de hecho, a esa persona, fue cuando falleció textualmente de un exorcismo, este, y fuimos porque yo acompañaba a mi tía y así, y fue algo también bastante fuerte, pero yo me quedé afuera y después ya me dieron chance de ver y fue muy, muy impactante. Pero, pues no sé, sencillamente son de esas cosas que tú Sí. dices, a mí no me va a pasar algo así en la vida, pero sí me pasó, ¿no? Y sí marcó mi vida para siempre porque hizo que yo pensara o empezara a abrir espacios hacia escenarios diferentes, ¿no? Poco convencionales, Muy precisamente. poco convencionales. Cuando ella sí se lo escribieron en Forbes, por ejemplo, cuando tú lees lo que dice en Forbes, cuando pones Alejandro Mesa en Google y lees lo que dice Forbes, dice desarrollador de metodologías poco convencionales en coaching y capacitación. Exactamente. En poco convencional, pues vas con un brother que está medio loco, la realidad, ¿no? La realidad por todos los aspectos que lo quieras ver. Y y pues que en un momento dado, pues que busca hacer cosas diferentes, ¿no? Para buscar resultados diferentes.
Totalmente, exactamente. Entonces, a eso voy, ¿no? Es como cada experiencia ha construido tu camino, básicamente, y tu trayectoria y quién eres hoy. Alex, para ir cerrando, cuéntanos un poquito de hacia dónde apunta hoy Alex Mesa con su empresa Impulso Humano México, qué nuevos proyectos vienen con Alex, qué se vislumbra en el futuro para ti, para tu empresa, para tu misión en los próximos años. Bueno, Impulso Humano México es más bien como un movimiento en donde Okay. trabajo con personas, así como por ejemplo cuando te invité a ti en Ujú. muchas cosas que llegamos a hacer juntos, que nuestra intención y nuestra búsqueda era impactar en más personas. Esa es la intención. Y por eso también escribía en, este, en Forbes y todo esto. Pues yo creo que voy a empezar pues a mí me sigue apasionando todo esto que tiene que ver con el coaching, con la capacitación y con la parte humana, ¿no? La parte de descubrir emociones, la parte de ayudar a empoderar a las personas, la parte de generar estos espacios de poder. Yo creo que me voy a seguir metiendo en ese tipo de cosas, me gusta mucho el tema de ventas y negociación, porque además dentro de las partes de poder, pues es un lugar donde puedes comprobar o verificar el crecimiento de alguien a partir de haberlo intervenido o no. Ok, ok. Y que en un primer momento, cuando yo empecé con eso, o sea, la parte de ventas y negociación no tiene demasiado tiempo que me metí en eso. O sea, ya me había metido en ciertos aspectos, pero no tanto, no tan de ella. Y y evidentemente, pues es una parte que puede llegar a ser interesante, ¿no? Precisamente para empezar a generar diferencia. Entonces, pues creo que mi camino tiene que ver con este espacio de seguir haciendo y ejercitando a las personas y trabajando en talleres con ejercicios pues muy poco convencionales, en donde las personas puedan conectar con ellas mismas y con los demás para generar diferencias en sus vidas y en sus negocios, ¿no? Y en lo que hagan. Perfecto. ¿Tienes de momento planeado alguna fecha para 2022 o todavía está en planeación? Fechas de talleres, Ujú. yo creo que para febrero, Ok. todavía no, pero tengo un taller que se va a entregar los primeros días de enero, precisamente que es absolutamente metido en ventas y en negociación, Ok. en donde veamos tipificación de preguntas por cada fase de la venta, Ok. ¿no? Tipificación de preguntas por objetivos para negociar. Vemos las habilidades en negociación, vemos cierres de ventas y tipos de cierres, vemos lo que es el ángulo de negociación y cómo formarlo. ¿Qué pasa con una visión tridimensional del negociador experto? ¿Cómo se suscitan las cosas y cuáles son las partes más importantes de la venta? ¿Cómo poder en un momento dado trabajar con aquellos espacios que desconocemos de la persona que está frente a nosotros? Y en ese sentido, ¿cómo poder empezar a establecer diálogos? Hacemos mucho estos ejercicios dialógicos para poder vender, pero sobre todo para encontrar las verdades ocultas de las personas que están frente a nosotros, porque esas verdades ocultas son las que hacen que una persona compre o no compre tu servicio y tu producto. Eso desde la parte racional. Y desde la parte emocional, pues evidentemente el desarrollo de certeza emocional que se vive en los talleres. Perfecto, perfecto, muy bien. Ya por último, ya para cerrar con broche de oro, tres lecciones que tú pudieras darle a todas las personas que escuchen esta entrevista, este episodio, para que vayan a aplicarlo inmediatamente en su vida o en su negocio. ¿Cuáles serían esas tres recomendaciones o lecciones más importantes? Las tres lecciones yo creo que las tres lecciones, la primera gran lección, yo creo que primero es, pues, primero notar que somos mucho más de lo que hacemos, ¿no? Ok, Y en ese sentido siempre hay un potencial de que podemos hacer mucho más, ok, ¿no? Ese es lo primero. El punto número dos, que enfoquen su vida actividades de alto retorno de inversión. Cuando las hacemos, entonces dejamos de perder el tiempo en muchas cosas o empezamos a priorizar de manera diferente y eso nos da resultados al corto plazo. ok. Y el punto tres, y no por eso menos importante, es que conecten con ellos mismos, que conecten de una manera que nunca hayan conectado.
Y cuando digo de una manera que nunca hayan conectado, pues que empiecen a encontrar oportunidades o formas en las cuales puedan experimentar sus propias emociones de una manera diferente. La vida te enseña de muchas formas distintas que todo puede cambiar de la noche a la mañana y que esos espacios emocionales se pueden ir trabajando y que va a llegar un momento en que todos los seres humanos debemos también empezar a controlar o empezar a controlar nuestra mente, pero también a conducir nuestras emociones. ¿Me explico? Sí. Sí, Y sí. hay veces que la propia vida te hace enfrentar eso, te hace enfrentar montañas muy grandes, ¿no? Y esas montañas muy grandes son para ti, por alguna razón. Perfecto, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Un enriquecedor episodio, una trayectoria digna de contarse. Ya vieron que es Muy una... extraño, muy extraño. La verdad es que no pensé que me fueras a preguntar de esas cosas. Jamás. Yo pensé que me ibas a no, preguntar. es más, ni siquiera yo sé que voy a preguntar, es lo que me gusta de estos episodios. También son entrevistas poco convencionales, por eso, Sí, por eso somos amigos, porque estamos un poquito alineados con eso de hacer las cosas que nadie se atreve a hacer o hacerlas diferentes, básicamente, ¿no? Entrevistas poco convencionales podría ser el nombre luego del podcast, pero por ahí va el asunto. Amigo, un gusto tenerte aquí en este episodio. Probablemente meses después nos organicemos para una segunda parte porque hay mucho que platicar. Hay muchas cosas que todavía incluso nos faltó comentar. ¿Por qué lo sé? Porque hemos platicado muchas veces anécdotas y hay muchas cosas que a mí me gustaría que las personas sepan con respecto a lo que tú haces. Así que muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar en el Liderazgo Implacable Podcast y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. gracias, Vic. Hasta luego. Bye.